En este vídeo os voy a enseñar cómo utilizar los elementos que hay en la biblioteca de mobiliario para insertarlos en el dibujo. Básicamente, los elementos que tenemos para mobiliario serían o bien símbolos o bien macros. En el paso a paso se hace referencia a qué es un Smart Part o un macro. Bueno, deciros, aunque no lo he dicho hasta ahora, que son palabras que no tienen género. En algunos tutoriales los encontraréis en femenino y otros en masculino, de tal forma que a mí se me escapará algunas veces decir la macro y otras veces diré el macro. En el paso a paso he intentado que fuese homogéneo el tratamiento, pero bueno, simplemente os lo advierto. Vamos a ir a la paleta de bibliotecas. Voy a irme al principio. Bien. Estas son las carpetas que vienen por defecto, como hemos visto antes a la hora de guardar la Smart Part o las Smart Part. Por defecto hemos dicho que en estándar están las bibliotecas que trae el programa. Si entramos en estudio, yo tengo cargadas estas. Vosotros en principio no tendréis por qué tener nada almacenado, pero probablemente tengáis algunos elementos. Y luego en proyecto lo que vayamos creando nosotros en las carpetas correspondientes. Luego hay aquí un concepto de privado, que eso es la carpeta del usuario de Windows. O sea, si tuviésemos más de un usuario en nuestro ordenador a través de Windows, pues cada uno de esos usuarios tendría aquí una carpeta definida, específica. Y este es el archivo de intercambio. Un directorio interno es un directorio que se puede configurar en el programa con el que intercambiar. Puede ser cualquier directorio local o remoto con el que se puede intercambiar información. Vamos a distinguir varios elementos. Voy a acceder a la carpeta estándar y vamos a acceder a mobiliario, a dormitorio. Bueno, veis que tengo activo el archivo de planta sótano, de la distribución de planta sótano, y voy a elegir uno de estos elementos. Lo voy a arrastrar, lo selecciono y lo arrastro. ¿Veis que aparece sumatorio? Lo voy a dejar aquí. Y al soltar me aparece esta barra de herramientas que yo voy a sacar de su incrustación en la barra Action Bar. Bueno, a la hora de insertarlo vemos que en las opciones de entrada, por defecto, el botón que está activo es el de punto de inserción. Este punto de inserción, que probablemente sea el punto medio de la zona del cabecero de la cama, se ha decidido durante la creación de esta macro o de este macro. Podemos alterar o cambiar ese parámetro marcando otro punto y podemos volver al original de esta manera. Puede ser también interesante introducir elementos referenciándolos a la cara de uno de los muros existentes. Con esta opción activa se produce lo que se denomina reconocimiento automático de línea de arquitectura. Fue cuando se creó el macro, cuando se decidió cuál es la arista de referencia del macro y su posición en relación a la línea de arquitectura futura. Más cosas interesantes. Ahora en la envolvente que vemos del símbolo no vemos el detalle. Si nos vamos a seleccione punto, podríamos coger otro punto de referencia. Vamos a imaginar, pero aquí ya no hay precisión. Veis que el cursor no me aparece cruceta ni nada. ¿Vale? Podríamos decidir, pues el punto que me interesa es este. ¿Veis? Bien, voy a volver, por ejemplo, a insertarlo y voy a introducir el símbolo en esta zona. Vamos a cambiar la vista a un alzado lateral o quizá el frontal para ver la posición de este mobiliario, de esta cama. Lo que ha sucedido es que aunque no nos ha preguntado por la coordenada Z, en ajustes, opciones, macros y símbolos, está activada la opción de macro de colocar a la altura del plano inferior. Vamos a activar esta misma opción para símbolos. Aceptamos
Y ahora vamos a ir a buscar otro elemento que no sea macro. Vamos a volver. Vamos a ver si tenemos aquí. Si entramos en bañeras y VC, vemos que también son macros. Y lo que quiero es mostraros un ejemplo. Vuelvo hacia atrás. Pues vamos a ir a objetos de hotel. Un ejemplo de símbolo. Vamos a instalaciones. En interior. Vamos a ir a sanitarios. VC, por ejemplo. Aquí tenemos alzados y plantas. Bueno, si acercamos el cursor, veis que aparece la palabra símbolo. Si yo arrastro este elemento aquí al área de dibujo, las opciones de entrada son las mismas, incluido la captura. Bien, cuando yo coloco este elemento, vamos a pulsar. Lo he hecho con captura de reconocimiento. ¿Veis? Que ya no es un bloque o un conjunto de elementos que forman un bloque, como sucede con la macro, sino que aquí este elemento se ha guardado, este video, y cuando lo sacamos de la biblioteca vemos que son líneas independientes. Eso sí, las podríamos capturar conjuntamente porque tienen el mismo número. Vamos a decir que todos estos elementos los que los articula es el número de identificación interno, el mismo DNI. Incluso lo podríamos con un pequeño truquito, que es botón central del ratón o scroll y a continuación botón izquierdo, capturarlos todos al mismo tiempo. O conectarlos, reconectarlos. Pero recordad que son entidades independientes. Hay una gran diferencia entre símbolo y macro. Y el macro, si pretendo editarlo, bueno, cualquiera de estos elementos del símbolo, pues su origen, su naturaleza es la del elemento primitivo que la compone. Y sin embargo aquí, una macro está constituida por macrofolios. Si por ejemplo lo pulso con botón derecho, dice que es un macro, es una entidad superior al símbolo. Sería un símbolo inteligente, un bloque inteligente. Además, las macros pueden combinar distintas representaciones o macrofolios que tienen distinto comportamiento que depende, por ejemplo, de la escala de dibujo. Vamos a editarlo para que lo veáis. Si yo le digo modificar macro, se van a cargar sus propiedades y solo a modo de curiosidad, porque no es objeto de este curso, podéis ver aquí sus representaciones. Y si nos vamos, sus distintos elementos. Y si nos vamos a la parte inferior, vemos en macrofolios que está compuesto de dos elementos. Uno complejo, que es este, el primero, y este que es solo la envolvente. Dice que para escala 1:100, es decir, que si yo me sitúo a escala 1:150, solo me va a mostrar la envolvente. Pero cuando me acerco a una escala más próxima a la realidad, mayor, pues vemos que aparece con más detalle. Y, por ejemplo, la representación simplificada, la 2D, la que tenemos a escala 1:100, podemos ver aquí el rango de escala, no tiene representación 3D. En cambio, la que está a 1:50 definida para el macrofolio definido para 1:50, tampoco tiene 3D y eso significa que hay un macro específico que siempre se muestra para todas las escalas, mirad aquí, de 0 a 9.999, sea la representación de escala la que sea. O sea que si estamos aquí, por ejemplo, a 1:250, el 3D lo vamos a seguir viendo. Vamos a cambiar la vista.
Vamos aquí a la proyección. A pesar de estar a escala 1:250, sigo viendo la representación 3D, porque es constante para cualquier escala. Esta información la he añadido simplemente para que entendáis un poco mejor qué tipo de elementos podéis encontrar en la biblioteca y qué naturaleza tiene cada uno de ellos. De hecho, si yo le digo al macrofolio, vamos a ir a los primeros, que quiero editarlo, vamos a modificar su geometría, nos aparecerá un menú donde podemos ver que en el fondo esto vuelven a ser líneas o polilíneas. Si hubiésemos curvas, pues serían círculos. Son elementos sencillos, pero forman un bloque. Voy a abandonar con escape este nivel. Escape, escape. Y el macrofolio 3D, si lo editamos, vamos a modificar su geometría 3D. Vemos que son elementos realizados con herramientas de modelado 3D que tenéis aquí, primitivas, paralelepípedos, cilindros, etcétera, etcétera. Bien, voy a abandonar de nuevo, botón derecho, cancelo y ya hemos colocado dos ejemplos de elementos de mobiliario, uno símbolo y otro macrofolio. Podéis continuar con el resto del mobiliario.